¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, doctor. ¿Qué se ve? Anticolinérgicos, atropina. Listo, muy bien. Hace un momento vimos los fármacos que tienen acción colinérgica, ¿no? Entonces, ahora lo lógico es ver aquellos que más bien bloquean esta acción colinérgica. Pero a diferencia de los colinamiméticos, como habíamos mencionado, este grupo es mucho más específico y básicamente solo tienen efecto sobre bloqueo de los receptores muscarínicos, ¿no? Antagonizan a los receptores muscarínicos, inhiben los receptores muscarínicos. Entonces, con más propiedad se les puede llamar antimuscarínicos. Ahora, de este grupo, la atropina es el fármaco modelo y también se les suele llamar fármacos atropínicos. Estamos haciendo referencia a anticolinérgicos con actividad antimuscarínica, ¿no? Ah, bien, estos anticolinérgicos podemos dividirlos en tres grupos, ¿no? Los alcaloides naturales, como la atropina, la escopolamina, que fueron los primeros que se utilizaron, ¿no? Justamente porque se podían obtener en la naturaleza y la experiencia ya hizo que se les utilizara. Están los derivados semisintéticos, ¿no? Como la omatropina, la atropicamina, y algunos que, no algunos, sino varios que hoy en día se fabrican de manera enteramente sintética, ¿no? El ipratropio, tiotropio, flavoxato, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos más todavía. Bueno, tienen ciertas características que los pueden identificar más o menos como grupo, pero son una amplia variedad de moléculas, ¿no? Si ustedes ven, las características de estas moléculas no siempre son bien compartidas, ¿no? Ahora bien, estos fármacos atropínicos, como mencioné, actúan por un mecanismo de bloqueo competitivo de los receptores muscarínicos. Ese es su mecanismo de acción. Ahora bien, el efecto de estos fármacos, ¿no?, bloqueadores, se produce cuando se pone en evidencia la capacidad antagónica de los mismos a un agonista. Veamos. En forma práctica, en el antagonismo se puede evidenciar dos formas de efectos o acciones que se van a dar. Aquellas que se presentan de forma inmediata por la administración del fármaco. Se administra el fármaco y ahí están sus manifestaciones. Y otras de forma mediata, o sea, con mayor tiempo, no inmediatamente a la administración. Los efectos inmediatos dependen básicamente de cómo se encuentre el órgano en particular con el agonista. Entendiendo, o bueno, mencionando a la acetilcolina como el agonista, ¿no? El agonista, entonces, si tiene una gran actividad el agonista sobre el receptor, entonces ese receptor está activo. Y entonces, como ese músculo está bastante activo, si ingresa o si se le aplica un antagonista, va a bloquear al receptor y por lo tanto la gran actividad del músculo va a disminuir. Y eso se puede ver de manera inmediata. Y es lo que nos sucede cuando hay un cólico intestinal. Hay la acetilcolina que está actuando sobre el receptor muscarínico AM3 y por eso que el músculo intestinal se contrae con tanta fuerza que causa el dolor, una gran actividad. Se administra un antagonista atropínico, bloquea el receptor y se relaja el músculo, sentimos el alivio. Y eso es inmediato, ¿no? Ahora, los efectos inmediatos tienen que ver cuando, digamos, el receptor y el agonista están actuando en menor grado, ¿no? Entonces, si uno administra el fármaco, como que no hay efecto. Pero cuando por alguna razón el dolor o la actividad pueda ser incrementada, ya no se da. Y entonces uno siente el alivio. Veamos. Siguiendo con el mismo ejemplo. Un cólico intestinal le damos y calma. Listo, es inmediato. Pero su efecto
va a durar entre 6 a 8 horas. Ese efecto calmante ya es efecto mediato a lo largo del tiempo, durante las 6 o 8 horas. El estímulo para que se produzca la actividad de la acetilcolina sigue existiendo. Y cuando quiere actuar, ya el receptor está bloqueado. No se manifiesta entonces ese dolor. Ese es un efecto mediato del fármaco. Como mencionamos, la clasificación está de estos fármacos como alcaloides naturales, derivados semisintéticos y derivados sintéticos. Y la lista está ahí. Ahora, se les puede dividir a todos ellos en dos grupos, los nitrógenos terciarios y los aminocuaternarios. Esto es importante porque los nitrógenos terciarios, ellos sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica y tener entonces efectos a nivel del sistema nervioso central. Y todos ellos pueden hacerlo. Mientras que el amonocuaternario, por ser polar, no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto ese efecto es periférico. Ya tienen que ser dosis muy altas para que puedan atravesar alguno de ellos, la barrera hematoencefálica, y tener efectos a nivel central. Entonces, los de nitrógeno terciario no tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, mientras que los amonocuaternarios no lo tienen. O en todo caso son mínimos, como se describe, ¿no? El mecanismo, como mencionamos, es un mecanismo de competitivo por el receptor. Lo bloquea y no deja que el agonista actúe. Esto es válido también para una especie de... cuando uno quiere bloquear el efecto de un agonista. Neostigmina, piridoximina, por ejemplo, se quiere bloquear. Por alguna razón se excedió la dosis, se quiere bloquear. Se puede utilizar un antagonista. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, es un bloqueo tipo competitivo por los receptores de muscarina, ¿no? Entonces, pero ahora resulta que este bloqueo es competitivo, cierto, y que depende de la dosis, ¿no? Dosis respuesta. Acá, por ejemplo, se tiene un gráfico de respuesta y la acetilcolina, ¿no? Ahora bien, si aumentamos la acetilcolina, la respuesta, bueno, tipo dolor, si ustedes quieren, aumenta. Pero si le damos la atropina, lo anula. Entonces, para poder tener el mismo efecto, la acetilcolina tiene que aumentar su concentración. Y supera, se le da más atropina y lo bloquea. Entonces, es un mecanismo competitivo, pero superable, ¿no? Ese es digamos, la forma en que actúa. Ahora bien, dentro de los efectos que se tiene a nivel del organismo con estos fármacos, a nivel del globo ocular, actúa sobre dos músculos que nos interesan: el músculo ciliar del iris y el músculo ciliar. Perdón, músculo circular del iris y músculo ciliar. El músculo ciliar del iris o músculo pupiloconstrictor lo conocemos. Si se administra acetilcolina, hay midriasis miosis. Midriasis miosis. ¿Qué cosa hay? Miosis. No le escuchamos. Miosis, doctor. Y por un agonista muscarínico, midriasis miosis. No, o sea, el agonista muscarínico es el que provoca miosis. Miosis. Ajá. Miosis, claro. La pregunta era redundante, pero quería saber si están seguros. Si aumenta la actividad de la acetilcolina, que es el parasimpático, hay miosis. Pero si yo doy un agonista, también voy a tener miosis. Un agonista muscarínico también tengo miosis. Si hago bloqueo a nivel del músculo circular del iris, ¿qué se va a tener? Midriasis. Lo contrario, ¿no? Por el bloqueo. Entonces tenemos midriasis. Miren, esto es básico,
Porque muchas veces cuando viene un paciente está intoxicado, basta mirarle los ojos para sospechar, ¿no? Si es que fue por una intoxicación de órgano fosforado, en ese caso, ¿qué tendremos? Midriasis, miosis. ¿Qué tendríamos? Midriasis, miosis. Es un paciente que se trae con intoxicación por órgano fosforado. Estuvo fumigando su chakra. Midriasis. Miosis, doctor. Miosis, porque es un agonista y todavía agonista irreversible, ¿no? Y es directo, de acción directa e indirecta. Directa, doctor. ¿Están de acuerdo todos? ¿Podría repetir, doctor, por favor? El órgano fosforado es un agonista colinérgico, ¿sí o no? Sí. Y por eso causa miosis, ¿no? Entre otros efectos, claro. Listo. Muy bien. Ahora, los agonistas colinérgicos pueden actuar de manera directa y de manera indirecta. ¿De qué manera actúan los organofosforados? De manera directa e indirecta. 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 ¿Por qué? Porque inhibe la acetilcolinesterasa. Listo, porque ni ese. Mire, solo por eso nomás uno ya se da cuenta y eso nos va a servir luego para darle también tratamiento. Pero lo dejamos ahí por el momento. Por eso, mire, basta mirarle nomás en esas cosas, en esos casos, mirarle la pupila al paciente. Y corroboramos lo que de repente he hecho una intoxicación por órgano fosforado. Miramos los ojitos, miosis, ya, estamos ahí. Pero claro, podremos tener midriasis. Y entonces echémonos a buscar otras alternativas. Y el otro efecto que se tiene sobre el músculo ciliar. Cuando se contrae el músculo ciliar, se da lo que se llama el fenómeno de la acomodación. La zona de zinc se contrae, se relajan los ligamentos que tensan el cristalino se vuelve mucho más convexo y podemos ver de cerca. ¿A eso cómo se llama? Fenómeno de la acomodación. Pero si bloqueamos al músculo ciliar del iris, él no se va a contraer, va a quedar relajado. Está tenso el ligamento del cristalino y el cristalino no está muy convexo, está medio plano y no nos permite ver de cerca. Y eso se llama parálisis de los músculos ciliares. Y como no nos deja ver de cerca, nuestra visión se altera, eso se llama cicloplejía. Conclusión, con estos fármacos antimuscarínicos y sobre todo el atropina, ya tomando como ejemplo, se tiene midriasis y cicloplejía. Por ejemplo, los fármacos midriáticos simpático-miméticos, porque también ellos causan midriasis, pero no producen cicloplejía. Es una manera de diferenciarlos, ¿no? Queremos causar midriasis, ya, un antagonista atropínico, bien. Pero tenemos midriasis y cicloplejía. ¿Cómo más podemos obtener midriasis? Un fármaco simpático mimético midriático. Tenemos midriasis, pero no tenemos cicloplejía. Sobre el aparato digestivo, claro, tenemos sobre la secreción salival, por ejemplo. Todas estas glándulas tienen receptores M3 y son bloqueados. Por lo tanto, ya no hay secreción salival. Se inhibe. ¿Y qué tenemos? Sequedad de boca. Dependiendo de la dosis, suele ser bastante inclusive marcada. Y claro, la sequedad de la mucosa nos dificulta hablar, nos dificulta deglutir. Sobre la secreción gástrica, lo mismo, ¿no?
Se inhibe la secreción gástrica. Claro que esto no es tan importante como otros mecanismos que hay, pero sí. Ahora bien, para estas inhibiciones de la secreción gástrica con atropina se pueden dar dosis de 1 miligramo, por ejemplo. La atropina va a inhibir la secreción del estómago, sí, ¿no? Claro, pero también va a provocar sequedad de boca, taquicardia, ahorita vamos a ver, disturbios visuales, claro, ya la cicloplegia, ¿no? Disminuye la secreción del volumen de ácido, sí, pero es mucho menor a la observada de la secreción salival, ¿no? Otras secreciones digestivas, la pancreática, biliar, entérica, en realidad son muy poco afectados por los atropínicos. Cuando hay un cólico biliar, los atropínicos muy poco hacen, ¿no? Muy poco. Hay otros fármacos que se utilizan para esos casos, ¿no? En la motilidad gastrointestinal, tanto en individuos sanos como en pacientes con enfermedad gastrointestinal, a dosis terapéutica, estos fármacos desencadenan una inhibición de la motilidad del estómago, duodeno y ello calma, ¿no? Ahora, esta acción es intensa, ¿no? Y también va a depender del tono y la actividad peristáltica que esté predominando. A nivel cardiovascular, esto es interesante. Claro, si uno dice el sistema parasimpático deprime al corazón, ¿no? Por eso produce bradicardia, taquicardia. Bradicardia, ¿no es cierto? Y después produce vasodilatación por un mecanismo del óxido nítrico, tenemos hipotensión como habíamos mencionado. Entonces, si uno dice, si le doy un fármaco antagonista, entonces, ¿qué vamos a tener? Aumento de la frecuencia cardíaca. Claro, el principal efecto, en este caso de la atropina, es aumento de la frecuencia cardíaca. Pero, sin embargo, a dosis baja, muy poca, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces hay una bradicardia leve por un estímulo a nivel del sistema nervioso central de las neuronas vagales, pero es a nivel central. Pero incrementando la dosis ya viene el bloqueo de los receptores muscarínicos. Y esto sí se manifiesta con taquicardia moderada, de 90 a 130 latidos minutos, más o menos, ¿no? Es una taquicardia moderada que se le llama. Entonces, a bajas dosis pequeñas, por el estímulo central, sí puede dar una disminución de la frecuencia cardíaca. Claro que Pero la dosis ya más. Ahora bien, sobre los vasos arteriales, hay inervación simpática, sobre todo. Por lo tanto, la administración de la atropina o derivados casi no modifica la presión arterial. Ese es otro mecanismo que, digamos, que hay, que es diferente. Entonces, por lo tanto, casi no le hace efecto, ¿no? Ahora, más bien, si existe una aumentada densidad y los muscarínicos, el músculo liso del equilibrio, así vamos a tener algunos ejemplos. Si apagan su micrófono, por favor. ¿Apagó su micrófono? Esperamos que sí. Sí, doctor, ya está. Muy bien. Cuando hay esta actividad aumentada, sí puede producir, cuando es justamente causada por un agonista, entonces sí va a producir o va a bloquear la vasodilatación y hipotensión arterial, ¿no? Causada por la liberación del óxido nítrico, pero esto está a través de receptores M3 que son de endotelio, no directamente de la musculatura lisa. Se ha visto que la atropina desencadena vasodilatación cutánea a nivel del cuello y la cara. El mecanismo no está bien conocido y parece depender más de una liberación de histamina. Hay un fármaco, ¿cómo se llama? No sé si... no, todavía tenemos, cuando hagamos, aunque no, ustedes han hecho... han debido hacer con el doctor Apaza anestésicos generales. ¿Han hecho o no han hecho? Sí, doctor. Sí.
Allí han hablado del síndrome del hombre rojo. Cuando hacemos antibióticos también se vuelve a mencionar, ¿no? El síndrome del hombre rojo. Es justamente una vasodilatación cutánea que el paciente se vuelve rojo, así, ¿no? Por esa vasodilatación, justamente en cuello y cara. Eso se le llama el síndrome del hombre rojo. Y pues se puede presentar en algunos casos con alguna de los anestésicos generales, con los antibióticos tipo vancomicina. Y la atropina también va por ahí, pero no tiene la misma connotación que con esos otros, ¿no? Pero sí produce esta vasodilatación cutánea a nivel del cuello y cara. A nivel del tracto urinario, la atropina inhibe a las respuestas provocadas por la liberación tónica de la acetilcolina en los uréteres y por lo tanto los dilata. La pregunta sería, si tiene efecto contrario a la acetilcolina, ¿favorece la micción o la dificulta? La dificulta, porque La dificulta. relaja. Lógico, relaja el músculo de trusura, entonces ya no hay quien apriete para que salga el líquido. Y aunque el músculo el trígono y el esfínter vesical, es cierto, tiene control también el sistema parasimpático, pero sobre todo el sistema simpático. Entonces, como que ahí no van a intervenir. Pero al relajar la musculatura del músculo detrusor de la vejiga, entonces no se favorece la evacuación. A nivel del tracto respiratorio, inhibe las secreciones a nivel nasal, faríngeo, laríngeo, etc., ¿no? Y es la razón que la atropina, una de las razones por las cuales la atropina se le utiliza en la preanestesia. Lo que no les gusta a los anestesistas es que justamente a este nivel, faringe, laringe, bronquios, haya secreciones, porque eso le va a obstruir la vía respiratoria al paciente. Entonces, para evitar eso, la atropina, para tratar de controlar estas secreciones. Sobre la musculatura lisa, ¿no? Genera una disminución de la contracción, entonces, por lo tanto, una broncodilatación. De grado leve o mediano, ¿no? Pero esa relajación, broncodilatación que se obtiene por los antagonistas muscarínicos es mucho menor que los obtenidos por los agonistas beta-adrenérgicos, agonistas adrenérgicos beta 2. Ellos sí son mucho más potentes como broncodilatadores. Entonces, en algunos casos, los antagonistas muscarínicos se les utiliza en el tratamiento complementario. A nivel de las glándulas sudoríparas, bloquea la secreción de las glándulas sudoríparas, ¿no? Ahora bien, entonces, si hablamos de las secreciones de estas glándulas, lo que va a suceder es que la piel se va a tornar seca. Ahora, a dosis tóxica, esta inhibición puede ser bien alta. Y entonces hay un aumento de la temperatura corporal. Y eso se le llama fiebre por atropina. Muy sensibles los niños. A nivel del sistema nervioso central, la atropina desencadena efectos excitatorios y también depresores. Con dosis medianas y altas predominan los excitatorios. Y con dosis muy altas, más bien, ya es un depresor. A nivel del bulbo, los efectos estimulantes de los centros vagales desencadenan bradicardia, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El efecto, digamos, contrario que se espera, pero es esa baja dosis, ¿no? A dosis altas, la estimulación central es notoria, ¿no? Y eso se manifiesta con inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirios. Eso se llama delirio atropínico. Si se incrementa las dosis, viene la depresión, que puede llegar al coma, la parálisis vulvar y por lo tanto la muerte del paciente. Hay que tomar en cuenta eso. Y por eso hay una relación entre dosis y el efecto de la atropina, ¿no? Para tomar en cuenta. Medio miligramo de atropina, claro, causa inhibición de la sudoración,
una mediana sequedad de boca y hay bradicardia. Con 1 miligramo de atropina hay sequedad de boca que se manifiesta, taquicardia, ¿no? Y midriasis pequeño. Con 2 miligramos, total sequedad de boca, taquicardia intensa, claro, y el paciente lo siente como palpitaciones, midriasis marcada y cicloplejía. Con 5 miligramos, todos los efectos anteriores se intensifican y se agrega dificultad en la deglución por la sequedad, inquietud y fatiga. Inquietud ya se va teniendo efectos centrales, piel seca y caliente, dificultad en la micción, disminución de la motilidad gastrointestinal y visión borrosa. La cicloplejía, ¿no? Ya está bien marcada. 10 miligramos, todos los síntomas se intensifican, visión muy borrosa, ataxia, alucinaciones, delirio y coma. Entonces hay que tener cuidado con la dosificación. ¿Y por qué? Porque una de las formas de tratar, por ejemplo, una intoxicación por órgano fosforado es bloquear el efecto de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, ¿no? Bloquearlos. Entonces se les bloquea los receptores. Pero hay mucha acetilcolina y empiezan a competir y se le va administrando más atropina. ¿Y cómo se hace el control? Justamente mirando las pupilas. Vino con una miosis el paciente y se le da atropina. Claro que hay que cuidar función cardiovascular y todo, ¿no? Pero ¿cómo vamos viendo si va bien o no el tratamiento? La pupila empieza a dilatarse. Si uno le da atropina a uno de estos pacientes con intoxicación por órganos fosforados y la miosis empieza a dilatar, ¿no? Entonces significa que sí se está dando, digamos, una dosis. Pero cuando no se obtiene y puede haber casos, entonces uno le administra más atropina. Y no resulta más atropina. Hay que tener cuidado con esta dosificación. Claro que también está el uso de la pralidoxima, ¿no? Que esa es otra forma, porque la pralidoxima más bien restituye la actividad de la enzima. Entonces, esa es la otra forma en que se puede actuar. Pralidoxima, generalmente empiezan con pralidoxima para tener un resultado y no complicarse la vida con la atropina. Pero en la mayoría de veces pralidoxima no hay y lo que se tiene es atropina. Ahora bien, en cuanto a los derivados semisintéticos, derivados de los alcaloides de la naturaleza, dentro de estos está la homatropina, ¿no? Que es de nitrógeno terciario, y el monocuaternario como la butilescopolamina y el bromuro de metilhomatropina. En cuanto a la homatropina, es 10 veces menos potente que la atropina y casi solo se utiliza para oftalmología en forma tópica, como midriático y ciclopléjico, en soluciones de 2 al 5%. Su efecto más bien dura un buen tiempo, 1 a 3 días. Con la atropina más bien dura 7 a 12 días. Es que el globo ocular no tiene un buen mecanismo circulatorio que le ayude a eliminar rápidamente, no lo tiene. Acuérdense, ¿no? Cómo es la irrigación del globo ocular, entonces no lo tiene, por eso que dura bastante días el efecto. El bromuro de butilescopolamina se utiliza para inhibir las contracciones espasmódicas del músculo gastrointestinal. Es bien común, ¿no? Se puede dar dosis de 10 miligramos 3 veces al día en la persona adulta, ¿no? El bromuro de metilhomatropina, también para desórdenes espasmódicos gastrointestinales, menos potente que la atropina como antimuscarínico, pero es 4 veces más potente como bloqueante ganglionar. Los derivados sintéticos con nitrógeno terciario, estos serían los sintéticos, ¿no? Se absorben bien por vía gastrointestinal a nivel conjuntival. El ciclopentolato y la tropinamida se emplean en oftalmología, en soluciones de
0,1 a 1%. La duración de la midriasis que causan es de 24 horas para el ciclopentolato y 6 horas para la tropicamida. Eso es para no tener los problemas de un día, 2 días, 3 días, ¿no? La eucatropina se emplea en soluciones del 2 al 5%, solamente produce midriasis y recuperación rápida. Fosfamono cuaternario, metantelina, tiene actividad bloqueante ganglionar, posee mayor actividad bloqueante ganglionar que la atropina. Altas dosis puede causar impotencia e hipotensión postural. Ese es por bloqueo de los ganglios simpáticos. Dosis tóxica puede provocar parálisis de la respiración por bloqueo neuromuscular y se emplea en desórdenes gastrointestinales. La propantelina tiene propiedades similares a la metantelina, a la anterior, 2 a 5 veces más potente como antimuscarínico y 2 veces más potente como bloqueante ganglionar. En términos generales, ¿en qué se les aplica? Hiperactividad gastrointestinal, claro, los famosos cólicos que hemos mencionado, también el colon irritante, en la vejiga hiperactiva, en caso de anestesia para disminuir las secreciones e impedir la aparición de reflejos vagales, lo que mencionábamos, ¿no?, de la atropina como preanestésico. En oftalmología para inducir midriasis y cicloplegia, en la enfermedad cardiovascular, bradicardia, claro, en un primer momento, ¿no? Ahora, también para los bloqueos, sí. En la enfermedad respiratoria, para disminuir secreciones y la broncoconstricción. Y en los casos de úlcera gastrointestinal, para disminuir la secreción gástrica. En cuanto a la farmacocinética, los alcaloides de la belladona son absorbidos rápidamente del tubo digestivo de forma completa y por eso que son administrados por vía oral. Los amonio cuaternarios más bien sí son más, se absorben con mayor dificultad, ¿no? Como administración tópica, a nivel de la conjuntiva ocular, por ejemplo, su absorción es rápida y completa. Y claro, siempre hay la diferencia, ¿no? ¿Quién se absorbe más rápido y mejor? Los amonio terciario, ¿no? O nitrógeno terciario que los amonio cuaternario. Distribución del nitrógeno terciario se distribuye ampliamente por los tejidos, inclusive atraviesa la barrera hematoencefálica. Los cuaternarios no ingresan al sistema nervioso. En cuanto a metabolismo y excreción, la atropina se metaboliza en un gran porcentaje a nivel hepático, pero no se conocen sus metabolitos. Ahora, se entiende que son eliminados por vía renal, ¿no? La vida media de la atropina es alrededor de 2 horas. En cuanto a algunos fármacos, la pirencepina, por ejemplo, es una droga sintética muy hidrofílica y atraviesa la barrera hematoencefálica con dificultad, ¿no? Absorbible por tubo digestivo en un 20 a 30%, una vida media plasmática de 11 horas, no se une a proteínas, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Tiene efectos sobre todo sobre la enfermedad ulcerosa gastrointestinal, inhibiendo la secreción del ácido a nivel del estómago, ¿no? Pero aún así no es una droga para el tratamiento de la úlcera, no es un fármaco de primera línea. El bromuro de hipatropia no tiene efectos centrales, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sus efectos es broncodilatador, taquicardia y disminuye las secreciones. Este fármaco sí es utilizado en el asma en forma de inhalación, ¿no? Pero también, como menciono, para el tratamiento complementario, ¿no? Como en el asma crónica persistente, el asma o bronquitis por ejercicio o por irritantes, en la bronquitis crónica o en la exacerbación del asma severa, ¿no? Acá unas palabras sobre la escopolamina. La escopolamina, la atropina también,
porque son naturales. Ellos les llamaron alcaloides de la belladona. ¿Pero por qué ese nombre de belladona? Porque ustedes saben, cuando las mujeres quieren impresionar, se pintan los ojitos y tratan de tener ojitos grandes. ¿Y qué hacían? Agarraban de la atropina y la escopolamina en gotitas y se instilaban a los ojos. Y los ojos entonces hacían midriasis. Mirada grande, ¿no? Y entonces, y eso lo utilizaban las bellas, las señoras, ¿no? Por eso es alcaloides de la belladona, ¿no? Ese es el nombre que se les dio. Ahora, ¿qué más? Tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y algunos hemos mencionado con respecto a la atropina, pero quien más atraviesa la barrera hematocefálica es la escopolamina, y es considerada una droga, ¿no? Ahora bien, es una droga de la voluntad, así se le llama, porque inhibe la voluntad del individuo y lo deja en un estado semi-inconsciente. Y obviamente esto es utilizado para varias razones. Y lo peor de esto es de que no se siente. Le pueden poner tranquilamente en una bebida y no se siente. No hay sabor, no hay un olor que pueda decir, bueno, ¿y esto qué cosa es, no? Nada. Entonces, fácilmente es utilizado con propósitos no buenos, que digamos, ¿no? La escopolamina se extrae de numerosas plantas, ¿no? Y se presenta como un polvo blanco tras su cocción. No huele ni sabe a nada. Y por eso no es posible detectarlo. Ahora bien, entre sus efectos, se van a aparecer sea que han sido ingerido, inhalado o absorbido inclusive por vía cutánea. Dentro de sus síntomas aparecen primero en los primeros segundos tras la absorción, y a dosis alta puede causar la muerte. Dentro de sus manifestaciones, claro, afecta al sistema nervioso, va bloqueando la memoria, el individuo queda anestesiado o hipnotizado, y el cerebro no realiza la función de censura y no es capaz de generar juicio de valor. Ese es algo que nosotros tenemos como instinto, ¿no? Y sabemos que eso está mal, entonces como que rechazamos. No comprendemos, no sabemos, pero eso está mal, entonces lo rechazamos. Por eso esta droga anula esa censura que uno mismo tiene, ¿no? Se acompaña de dolores de cabeza, visión borrosa, carencia de salivación, dificultad en hablar, hay arritmias y taquicardias, aumento de la temperatura corporal. ¿No? Ahora bien, entonces, esos son los efectos que tiene esta droga, la escopolamina. Como uso médico, se utiliza o se utilizaba en la medicina para tratamientos como sedante, por ejemplo, como antiespasmódico para los dolores que hemos mencionado, y por lo tanto como analgésico. Claro que en cantidades mínimas, ¿no? Porque ya en cantidades mayores aparecen los efectos secundarios que estamos mencionando más bien, y que los mencionamos ya como una droga, ¿no? Por lo tanto, el uso terapéutico de la escopolamina en realidad está hoy en día para la prevención del vértigo, sobre todo en los viajes, ¿no? También ya, sí, ya, ustedes ya están en la posibilidad de mencionar qué fármacos pueden ser utilizados para inhibir el vértigo, las náuseas, aún los vómitos. ¿Qué fármacos? Por lo menos ya pueden estar pensando en tres grupos. ¿Cuáles son?
los antihistamínicos. Listo. Y son los más utilizados. Un ejemplo. Dimethyltrinato. Dimenhidrinato. Listo, Sí. va uno. Otro. ¿Otro ejemplo? Claro, otro grupo. Otro grupo. Ya la escopolamina que estamos mencionando. Ujú. ¿Y el tercero cuál sería? Lonacetrón, creo que bien. Esos también pueden ser, doctor. No, casi no he hecho. Inhibidores. También se puede decir un dancentro que se utiliza en el esquema del tratamiento cuando se utilizan antineoplásicos, ¿no? Ya, porque hay náuseas, vómitos. Pero hay otro grupo, aparte de los Algunos sedantes, tal vez. ejemplo. Diazepam, pues. Nomás. No, Otro más. no. Y sí se han estudiado. Y los han nombrado, ¿eh? En las prácticas yo les he escuchado hablar que ese fármaco se utiliza para náuseas, vómitos, antiemético, ¿no? Sí, los escuché en las exposiciones. Y supongo que los otros grupos también lo han mencionado. Los antipsicóticos. Entre ellos, claro que no todos, entre ellos, ¿cuál? Y sí se utiliza, ¿eh? Sobre todo en casos que son, digamos, rebeldes, intensos, se utilizan como antiemético. En la práctica, generalmente los antihistamínicos H1 son los que más se utilizan. La escopolamina también se utiliza, pero a dosis bajas, etc. El ondansetron para casos de náuseas, vómitos por el uso de antineoplásicos. Y caemos en el cuarto, sería entonces. ¿Cuáles? De los de segunda generación serían, doctor. O no. Nombres, queremos nombres. La luracidona, por ejemplo. La clorpromacina. También. También se utiliza, ¿no? Pero claro, estos últimos ya para casos especiales, ¿no? Porque tienen otros efectos. Acuérdense, son antipsicóticos, son. Ahora bien, como estamos hablando de agonistas y antagonistas muscarínicos, hay dos síndromes que debemos reconocer. El síndrome colinérgico o síndrome húmedo, que es por acción de los colinamiméticos, pues si ustedes quieren de la acetilcolina, etcétera, ¿no? Esto por una inhibición, inactivación de la acetilcolinesterasa. Predomina la acetilcolina, entonces tenemos acetilcolina en exceso que actúa. ¿Y qué tenemos? Confusión, letargia, convulsiones, salivación, lagrimeo, se favorece la micción, hay diarrea por el tránsito intestinal aumentado, ¿no? Hay el tracto gastrointestinal, la motilidad ha aumentado, y hay emesis, vómitos, ¿no? Con bradicardia, broncorrea, broncoespasmo, ¿no? Ahora, este es un síndrome muscarínico, ¿no? Hay con broncoconstricción, aumento del peristaltismo, ¿no? Aumento de la secreción, disminución del tono de los esfínteres, por eso hay evacuaciones, broncoespasmo, broncorrea, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, retortijones, incontinencia de la heces y la orina, sudoración profusa, por eso es húmedos, con salivación, lagrimeo. Hay miosis con visión borrosa, hipotermia, bradicardia, hipotensión y shock, que es lo que puede matar a la persona. Ese es el húmedo, causado por colinérgicos. Y el contrario es el seco, pero es un síndrome anticolinérgico, seco. ¿Quién lo causa? Bueno, acá está la manita muscaria, la muscarina, la atropavilladona, que es la atropina, la datura estramonium, no lo conozco, los antidepresivos tricíclicos,
antihistamínicos, antiparkinsonianos, como el triexifenidilo, la atropina, antipsicóticos, espasmódicos y relajantes musculares. Claro, lo que hacen ellos es bloquear más bien el sistema colinérgico o agonistas colinérgicos, y entonces, claro, hay sequedad de boca, todas las glándulas ya no hacen secreción y por eso es seco, ¿no? Es por la acción anticolinérgica de los antiacetilcolinesterácicos, ¿no? Generalmente se acompañan con náuseas, vómitos, salivación, bradicardia y disminución de la presión arterial. Esto como efectos secundarios, ¿no? Ahora bien, entonces miren, el síndrome húmedo es exceso de acción colinérgica. El síndrome seco es más bien un exceso de la actividad anticolinérgica. Y mutuamente se pueden utilizar el uno contra el otro. ¿Con qué se bloquea el síndrome húmedo colinérgico causado por los organofosfatos? Con la atropina, que es un anticolinérgico. Y si tenemos una intoxicación por atropina, ¿con qué se revierte? Con un colinérgico. Se tiene, digamos, estas dos circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente su efecto es competitivo por el receptor. Listo, hasta ahí llegamos y empezamos con la transmisión adrenérgica. ¿Alguna pregunta?